Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros la doctora Yuri Marcelo, representante de la Juntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre el hashtag al trabajo de hostigamiento acoso. ¿Cómo identificar y denunciar el hostigamiento sexual en el trabajo? Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctora Yuri. Buenos días, Rox, y buenos días, Laura. Doctora, antes de desarrollar el tema, coméntenos en qué consiste el hostigamiento sexual en el trabajo. Sí, Roxy, justamente el día 27 de febrero es el día de la conmemoración de la lucha contra el hostigamiento sexual laboral y en ese sentido es importante remarcar y dar a conocer algunas pautas en relación al tema de hostigamiento sexual, como la pregunta que me realizas. ¿En qué consiste el hostigamiento sexual? Es una forma de violencia enmarcada y reconocida en la Ley 27942 y su reglamento. Pero esta forma de violencia está relacionado con connotaciones de carácter sexual y sexista hacia una persona que no desea recibir esa conducta, remarcando también que el no desear está relacionado con el consentimiento. Esta situación de violencia va a generar una incomodidad, una situación de humillación, afectación a la víctima, quien recibe estos hechos de violencia. Afecta gravemente derechos fundamentales tales como la integridad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y también el derecho a tener y gozar de un espacio libre de violencia y discriminación en el ámbito laboral y sobre todo del derecho a la salud, tanto física como mental, dependiendo de la afectación de los hechos de violencia. ¿Y cuál es el proceso de denuncia ante un caso de hostigamiento sexual laboral? El reglamento y la ley 27942 establece para el ámbito laboral dos formas de denunciar en el sector público y en el sector privado. En el sector privado, cualquiera que sea víctima de violencia, sea una mujer, sea un hombre o quizás otra persona con una orientación sexual diferente, puede ser víctima de hostigamiento sexual. ¿A dónde puede acudir? Comunicar al jefe o jefe inmediato con quien labora para que él pueda también comunicar de manera inmediata, al máximo en un día hábil, a la Oficina de Recursos Humanos. O también la víctima o un tercero que es testigo del caso de hostigamiento sexual puede denunciar directamente a la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor de un día, va a tener que poner a disposición los canales de atención para la víctima. Canales de atención física, psicológica, si en caso la entidad privada tuvieran este departamento utópico o el departamento de psicología. Si no lo tuvieran, van a tener que poner a disposición los canales de atención del Estado. Centro de Emergencia Mujer, establecimiento de salud, para que pueda realizarle a la víctima también un acompañamiento psicológico o médico dependiendo del hecho de violencia. La Oficina de Recursos Humanos, en máximo 3 días hábiles, va a tener que emitir unas medidas de protección para la víctima, sea la rotación del denunciante, del que está investigado, para que no coexista en el mismo espacio de la víctima y le genere también una revictimización o una vulneración a su integridad. Si hay indicios de hostigamiento sexual antes de que se inicie el procedimiento de investigación y hay indicios razonables, puede incluso disponerse a la suspensión de este señor a que asista o de esta señora, la denunciante, a que asista al centro de trabajo en aras de poder salvaguardar la integridad de la víctima. Luego, la obligación del empleador la obligación de la entidad privada es tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Este comité es el que se encarga de investigar el hecho de hostigamiento sexual. Está compuesto por 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres,
porque se tiene que garantizar la paridad de género, y estas dos personas son representantes de la parte empleadora y dos personas representantes de la parte trabajadora. Una vez que ya la investigación está en curso en el comité de investigación, ellos van a tener que recabar todos los medios probatorios, informe médico legal de parte que se ha realizado de la víctima, declaraciones de testigos, otros medios probatorios periféricos, fotografías, incluso grabaciones, screenshot, dependiendo del hecho que evidencie que hay un acto de hostigamiento sexual. ¿Basta la declaración de la víctima para iniciar un procedimiento? Sí, de investigación, porque el comité tiene que ser un comité proactivo que incluso recabe medios probatorios. Por ejemplo, la declaración de testigos, la declaración de personas claves que están alrededor de ambas personas que están siendo, la persona que está siendo investigada y de la víctima, ¿no? Luego tiene 15 días para emitir un informe de precalificación y posteriormente este informe, en el transcurso de este informe de precalificación, hay un plazo que establece la propia entidad para que la persona investigada haga sus descargos. Una vez que hay un informe de precalificación en 15 días, se propone una sanción que es remitida a la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos va a reconfirmar o va a variar el tema del informe que emita el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual para finalmente terminar en una resolución de sanción que tiene un plazo máximo de 10 días. En ese proceso de 10 días también hay un segundo momento para que la persona investigada realice o no realice ya descargos, pero sí algunos alegatos en relación a dicha resolución propuesta por la comisión. Una vez que culmina con esta resolución de sanción, si se da, las sanciones pueden ser una amonestación verbal o escrita o una amonestación o una destitución, perdón, una suspensión o un despido. Hay una gradualidad de sanciones en las entidades privadas. Caso contrario, sucede con las entidades públicas en el que se puede denunciar la víctima a los funcionarios y las funcionarias que trabajamos en instituciones públicas, denuncian ante la Oficina de Recursos Humanos o ante la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica emite también un informe de precalificación en un plazo de 15 días y en el que va a remitir a la Oficina de Recursos Humanos también su propuesta de sanción, teniendo claro lo que he mencionado, que son igual las medidas de protección, los canales de atención física, psicológica, incluso también los espacios para el agresor o agresora del hecho de violencia pueda realizar sus descargos. La diferencia entre la entidad pública y la entidad privada es que en el caso de las entidades públicas solo hay dos formas de sanción. La suspensión, que va desde un día hasta 365 días, y la destitución, que es separación definitiva de la institución pública en miras a ser inscrito en el Registro Nacional de Servidores Civiles Sancionados y posiblemente, dependiendo del hecho, pueda estar inhabilitado. Sí es importante mencionar, Roxy, que dentro de estos procesos hay manifestaciones que sí alcanzan a ser delitos y que independientemente que se realice una investigación en la empresa o en la institución, en la empresa privada o en la institución pública, es obligación de las entidades denunciar el hecho ante el Ministerio Público o la comisaría. ¿Cuáles pueden ser? Tocamientos indebidos, chantajes sexuales, favores sexuales, exhibicionismo de fotografías de connotación sexual hacia una persona. Estos son algunos delitos que son hostigamiento sexual, pero que tienen que ser investigados en la vía penal. Doctora, ¿se cuenta de cuáles son las instituciones públicas? ¿Se ha reportado mayor casos de violación sexual laboral y de qué forma se ha abordado la atención, investigación y sanción? Sí, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en su plataforma de registro de casos de hostigamiento sexual, se tiene que en el 2022 se ha recibido 1,056 denuncias por hostigamiento sexual, mucho más que en el 2021. Es decir, hay una cifra de 268 más casos que el año anterior.
El 94% de estos casos fueron presentados por mujeres. Estamos hablando aquí del ente rector quien maneja este registro de casos de hostigamiento sexual. En la entidad pública, quien maneja el registro de estos casos es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es Servir, y ellos también nos han reportado que en el 2021 se registraron 86 casos de hostigamiento sexual. En el 2022 esta cifra se elevó a 111 casos y el 98% de estos casos fueron presentados por mujeres. En ambos registros, la predominancia de las denunciantes de estos casos son mujeres. Sin embargo, hay un porcentaje menor de varones o quizás también de otras personas que tienen una orientación diferente, pero que también han sido, una orientación sexual diferente, pero que también han sido vulnerados su derecho al desarrollo libre en espacios laborales libres de violencia y discriminación. Ahora, las edades, según señala Servir, las edades de la víctima que oscilan más o menos entre 26 a 35 años son las víctimas potenciales de hostigamiento sexual. Sí es importante mencionar también en relación a las sanciones. Servir señala que en el 2022 se reportan 24 destituciones, es decir, separación del trabajador al centro laboral y 43 suspensiones. Definitivamente ya no labora en esa institución, ¿no? Doctora, ¿qué medidas podría adoptar el empleador o empleadora para identificar casos de hostigamiento sexual en el trabajo? Una de las medidas importantes que debe adoptar los empleadores y empleadoras en las empresas o instituciones públicas siempre va a ser fomentar la cultura de denunciar casos de hostigamiento sexual. ¿Y cómo fomenta una cultura de denuncias de casos de hostigamiento sexual? A partir de la medida preventiva, a partir de la identificación de situaciones de hostigamiento sexual con sensibilización, talleres, capacitación dirigido a los y las trabajadoras de las empresas y las instituciones. Por otro lado, también una de las medidas que puede adoptar es elaborar un diagnóstico sobre la problemática dentro de la institución. ¿Cómo elaboro? A través de un test anónimo colgado en la página web o de manera difundida en los correos electrónicos para que los trabajadores y las trabajadoras identifiquen situaciones de hostigamiento sexual. Luego también es importante difundir los canales de atención de los casos de hostigamiento sexual para lograr identificar víctimas, para lograr identificar cuántas de las trabajadoras y trabajadores conocen estos canales de atención. Pero sí, Roxy, quiero remarcar que la parte preventiva, porque las sanciones son claras y están establecidas en la norma, pero la parte preventiva es la que se tiene que fortalecer. ¿Cómo prevenimos? Prevenimos a partir de capacitaciones y de un diagnóstico de cómo estoy en mi institución con esta problemática. Esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Qué medidas de prevención ha recomendado la Defensoría del Pueblo ante el hostigamiento sexual laboral? Una de las medidas de prevención que han señalado nuestra institución ha sido a nivel de empresas privadas y empresas públicas contar con una normativa interna. La norma está desde el año 2019. La obligación de que las instituciones públicas, privadas, tengan una norma interna y específica sobre hostigamiento sexual, porque hemos encontrado que hay dentro del reglamento interno más bien un capítulo de hostigamiento sexual que no queda claro para los trabajadores y las trabajadoras. La norma es clara al señalar que debe contarse con una norma específica sobre la atención de los casos, dado que no estamos hablando de una infracción dentro de la institución, sino estamos hablando de derechos fundamentales, donde se van a tutelar y se van a, incluso dentro del proceso, también se van a tener que velar en el marco de un debido procedimiento. Entonces, contar con un marco normativo. Otra de las medidas preventivas que la Defensoría ha insistido mucho es el tema de las capacitaciones. La norma te señala por lo menos una vez al año. Sin embargo, estas capacitaciones tienen que ser sostenidas, tienen que venir de la voluntad y el compromiso de tener
espacios laborales saludables de la Oficina de Recursos Humanos, en el que dentro de su plan de trabajo de las instituciones contemple capacitaciones obligatorias sobre hostigamiento sexual, por lo menos entre 3, 4 veces al año, para que pueda identificarse estas situaciones de hostigamiento sexual y que puedan ser denunciadas. Luego también las capacitaciones especializadas a las oficinas de recursos humanos, porque son la Oficina de Recursos Humanos y el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual deben tener estos enfoques que nosotros promovemos, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque centrado en la víctima. Una víctima puede ser una persona, incluso hay oficinas, hay empresas que tienen sedes descentralizadas. No es lo mismo ser una víctima en una zona urbana que en una zona rural. Hay que tener en cuenta incluso la lengua con el que hay, la lengua nativa de las que provienen, que hay que tener en cuenta incluso la cultura de donde proviene. Entonces, todos estos enfoques debe tenerse en cuenta para quienes forman parte de las investigaciones, quienes van a investigar. Estos enfoques de derechos humanos, de interseccionalidad que siempre promovemos desde la Defensoría del Pueblo en casos también y particularmente en casos de violencia contra la mujer. Doctora, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Diana Paulo nos pregunta, ante un caso de acoso entre jefe y a trabajador, el trato de la denuncia debe ser distinto, ya que es difícil investigar al jefe. ¿Se le podría separar del cargo? En el caso, muchas veces se tiene temor a denunciar al jefe, pero claro que sí es pasible y el tratamiento tiene que ser exactamente igual, independiente que sea el jefe, que sea incluso el accionista, el gerente, y cuando sucede eso y se denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos y Recursos Humanos no inicia el procedimiento adecuado o identifico que tardan en denunciar o no se me brinda la medida de protección, lo que puedo acudir es a SUNAFIL, que está a cargo del Ministerio de Trabajo, para que realice una visita inspectiva y pueda iniciar a través de un acta, levantar la información de que no se ha realizado el trámite a pesar de que se ha denunciado el hecho. Luego, ahora con ello, SUNAFIL podría incluso, de acuerdo a las investigaciones que efectivamente concluyan que no ha iniciado el procedimiento o no se ha dado las medidas de protección conforme establece la ley, se puede sancionar con una multa muy onerosa a la empresa. Tenemos otra pregunta de Astrid Daily. ¿Se requiere de pruebas para denunciar acoso sexual laboral? ¿Qué actos pueden configurar acoso? Por favor, especificar. Solamente se puede denunciar el acoso incluso teniendo como medio de prueba la declaración de la víctima. La regla es, en el inicio de un procedimiento de investigación, es que la víctima se le cree en su declaración. En el proceso de investigación se determinará junto con la corroboración de otros medios probatorios. Solo con la declaración y si no se tiene otros medios de pruebas, denuncio el hecho. Uno de los medios de prueba que nosotros hemos también considerado necesario, que se debe fortalecer, y por eso la importancia de que las oficinas de recursos humanos tengan de que coloquen a disposición de la víctima canales de atención. Si una víctima de hostigamiento sexual acude a un centro psicológico y se le realiza un informe psicológico, definitivamente sale un tema de indicadores como depresión, insomnio, bajo rendimiento, porque el acto de hostigamiento sexual muchas veces no se denuncia en un solo hecho, sino más bien hay una secuencia de hechos que se vuelve tan desbordante y que la víctima por fin decide denunciar porque ya se ve desesperada en la sensación de llegar al trabajo y tener miedo a ser acosado o acosada. Entonces, ese informe psicológico también sirve como un medio probatorio siempre y cuando la víctima lo autorice. Y muchas veces se ha tenido el informe psicológico de la víctima y la declaración de la víctima. Sin embargo, por eso insistimos en que el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual en el privado y la Secretaría Técnica en el ámbito público deben ser
quienes integren este comité y la Secretaría Técnica tienen que ser proactivos y también recabar medios probatorios, la declaración de testigo. Muchas veces se hace esta forma de violencia en una zona aislada. Sin embargo, la persona que hostiga no hostiga a una sola persona o no hostiga una vez. Tenemos que haber visto en algún momento incluso alguna situación de incomodidad hacia la víctima. Solo se puede denunciar también con la declaración. ¿Cuáles son las manifestaciones de hostigamiento sexual? Es una carta abierta, pero que debe tener una connotación sexual. Chistes sexistas, muchas veces las frases que nos menciona bonita, ven, acércate a mi oficina, o estos diminutivos, o qué bien se te ve el escote muy, muy provocativo, o esto que ahora manejamos por redes sociales, pero que tengan una connotación sexual. Tenemos otra pregunta de Eielson Samir Valverde. ¿Puedo denunciar yo un hecho siendo testigo si la víctima no quiere denunciar? ¿Qué se hace en ese caso? ¿El hecho queda impune? Si es testigo, también puede denunciar. Incluso también es importante señalar que se debe fomentar este tema, fortalecer la denuncia de parte de los testigos, porque casi nunca quiere una tercera persona formar parte de un proceso de investigación, pero también somos cómplices si callamos un hecho de violencia hacia un compañero, hacia una compañera. Si denunciamos, el procedimiento se inicia igual porque se tiene que conectarse con la víctima, se tiene que contactar porque la tercera persona que denuncia va a denunciar, pero parte del procedimiento de investigación tiene que ser la víctima. Sin embargo, el testigo o la testigo también puede recibir las medidas de protección, porque suele pasar que al no querer estar inmerso en un proceso de investigación, a veces toma represalia el jefe o la jefa si formas parte de este procedimiento de investigación, lo que desincentiva que testigos puedan también denunciar los hechos. Entonces, estas medidas de protección sobre el acercamiento de la víctima, incluso el testigo también puede asignársele un código para no ser identificado dentro del proceso de investigación, pero su declaración es importante para el avance de este procedimiento. No quede impune, se continúa igual en el marco legal que hemos establecido, que hemos explicado, pero que también es importante que los testigos también denuncien estos casos. Tenemos una última pregunta de Juana de la Puente. ¿A dónde puede acudir una víctima en caso no se atienda adecuadamente su denuncia de hostigamiento sexual en el trabajo? En el ámbito privado, puede acudir a la SUNAFIL, como lo había mencionado, para que SUNAFIL realice una visita inspectiva. Ahora, lo va a hacer de manera inopinada y también de manera anónima, sin poner en riesgo a la persona que denunció. Ellos levantan el acta señalando en el acta con información que permita ver si efectivamente se cumplió con la normativa y de no haber realizado las medidas de protección, de no haber realizado la investigación acorde a la norma, se le va a imponer una sanción. En el caso de las empresas, de las instituciones públicas, se puede acudir también a servir, porque servir dentro del marco de sus funciones está también supervisar lo que realiza la Oficina de Recursos Humanos en relación a la atención, a la investigación y a la sanción de un caso de hostigamiento sexual. Por otro lado, también es importante mencionar que nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos oficinas defensoriales descentralizadas, son 40 oficinas en las que podemos, como víctima, buscar un tipo de orientación e incluso cuando hay una inacción por parte de alguna de las instituciones señaladas, también intervenimos para tutelar los derechos a una vida libre de violencia y también garantizar seguridad y salud en el trabajo para la víctima. Muchas gracias, doctora Yuri, por la entrevista del día de hoy. Esperemos tenerla en una próxima oportunidad. Agradecemos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas, y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias, Roxy y Laura. Gracias.